Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias al doctor Tomás Basilio y al Colegio de Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros, doctor Higinio G. Pérez, por la invitación de este tema titulado La bibliometría y la importancia de publicar en homeopatía. Ya se me había estado solicitando en el canal de YouTube, es por eso que pues se va a subir para que pues ustedes lo puedan visualizar el día que puedan. Se llevó a cabo en el mes de julio del año pasado, en el año 2021. Muy bien, aquí tenemos lo que va a ser la introducción, el desarrollo y propiamente la conclusión. Vamos a empezar con el tema a partir de, pues, la definición de qué es la bibliometría o simplemente qué es la cienciometría. Entonces, la bibliometría abarca parámetros matemáticos, inclusive de valor cuantitativo, en relación a que nos ayuda, por ejemplo, a ver la productividad que se está llevando a cabo en diferentes áreas. En este caso, pues para nosotros la de importancia, pues la medicina homeopática. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos a un investigador, el cual queremos saber cuántos artículos ha publicado. Y de este mismo autor, por ejemplo, también pudiéramos buscar a partir de estos indicadores cuántas veces se ha citado su artículo. O bien, lo podemos hacer de la siguiente manera, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que sería una especie de metaanálisis, en donde, por ejemplo, hacemos una búsqueda de cuántos artículos se han publicado en homeopatía a partir del año 2000 a lo que sería la fecha actual. Entonces, se puede hacer a nivel institucional, es decir, por institución, se puede hacer por autor, se puede hacer a nivel internacional o simplemente se puede hacer inclusive por autor, como se estaba mencionando. Entonces, vamos a partir de este artículo que nos dice análisis bibliométrico de la revista de investigación en educación médica. Este artículo está publicado en la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos dice, el último eslabón o la parte que concluye el ciclo del trabajo investigativo es un proceso que demanda conocimientos sólidamente establecidos y que consiste en la publicación de un artículo científico en una revista especializada, pues estas constituyen uno de los principales canales de comunicación y difusión de los resultados de investigación y de institucionalización social de la ciencia en la mayoría de los campos del conocimiento. Entonces, vamos a partir de esta tabla. En este artículo es la tabla número 3, en donde se nos dice que son los artículos, en este caso, más citados. Entonces, a ver, me voy a regresar. Aquí, por ejemplo, tenemos que, pues, de estos artículos, pues, la gran mayoría, obviamente, pues, mexicanos. Por ejemplo, el primer artículo, la técnica de grupos focales, en donde, pues, se nos habla de que este artículo se ha citado, pues, hasta en 37 ocasiones. Aquí, por ejemplo, vemos algunos artículos relacionados, pues obviamente a lo que sería el área de la medicina. Entonces, no solamente, depende mucho la revista de qué tipo de artículos acepta. Entonces, hay revistas, perdón, que están indexadas y al estar indexadas, por ejemplo, no solamente su área es medicina, a lo mejor puede ser biología, puede ser odontología, estomatología, inclusive hasta por especialidades, en donde pues obviamente dependiendo de cada una de ellas, pues los van agrupando los artículos. Dice, uso de las tecnologías de la información y comunicación por médicos residentes de ginecología y obstetricia. Entonces aquí tenemos este artículo, el cual pues al menos en ese tiempo pues ya se había citado pues al menos hasta en 14 ocasiones. Luego, en relación a este artículo, bibliometría y la importancia de los indicadores bibliométricos, pues tenemos que tener en cuenta que la investigación pues va en desarrollo a lo que es el Producto Interno Bruto. Y es por eso que pues tiene que cumplir con este trinomio que es investigación, desarrollo e innovación. Entonces, en algún momento dado, pues la investigación a su vez tiene que compensar la parte económica de lo que se está realizando, principalmente si este estudio, pues obviamente fue patrocinado. El desarrollo es un concepto que viene del sector económico y la innovación e investigación vienen de la tecnología y propiamente de la ciencia. Se ha definido la investigación como el hecho de invertir capital con objeto de obtener conocimiento, siendo la innovación de invertir conocimiento para obtener ese capital, lo que marca muy claramente la ecuación de un retorno de ciertas inversiones en investigación que una vez que se convierten en innovación reportan grandes beneficios a la parte inversora. Entonces,
Aquí tenemos los principales indicadores. Obviamente van a depender, estos son algunos de los factores, no solamente son estos, son más, de la parte de la colaboración, la parte de lo que es el factor de impacto y la parte de lo que sería el nivel de investigación, considerando si es básica, si es avanzada o si es propiamente clínica. En cuestión del factor impacto es a qué tanto grupo poblacional este artículo pues obviamente llega, pero no solamente que llegue el artículo, sino que simplemente pues a través de las plataformas o las bases de datos, obviamente se solicita este artículo. Entonces, este artículo, a su vez, pues tiene que generar la parte de que pues se tiene que citar también en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones para que genere factor de impacto a través de lo que fue su investigación. Entonces, es por eso que es muy importante que pues los artículos, hay algunos que pues inclusive en algún momento o en los primeros momentos, inclusive hasta para descargarlos, pues obviamente tienen un valor. Ese valor pues no solamente es para el autor, sino también para la revista que obviamente pues le está haciendo la difusión de la publicación de este artículo. Entonces pues es la parte en donde hay una retribución a lo que sería el autor. La parte de la colaboración es muy importante mencionar porque hay revistas que obviamente sí definan y estipulan bien claro cuál es la función de cada uno de los autores. Entonces, hay revistas en donde, por ejemplo, te dicen, ordénalo alfabéticamente, y resulta ser que el del apellido a lo mejor nada más fue colaborador y solamente participó en una mínima ocasión o solamente hizo cosas mínimas respecto al proyecto o al trabajo de investigación y resulta ser que queda como autor principal. Entonces es por eso que es importante en muchas de las revistas que obviamente pues se marque ya sea con un asterisco y cuál fue la función de cada uno de ellos. Entonces ustedes han visto que en los artículos pues viene por ejemplo el autor, de qué universidad es, inclusive hasta qué profesión tiene y cuál fue la función que tuvo en el artículo. Entonces es muy importante esto porque, por ejemplo, a nivel de investigación, por ejemplo, aquí en México, se ve mucho en los estudios de posgrado, en donde pues muchos de los autores principales resulta ser que a lo mejor es el estudiante del posgrado o de la licenciatura y muchas veces el autor principal pues queda el que era el director de tesis. Entonces, obviamente siempre hay que aclarar cuál fue la función del director de tesis. Entonces, el crecimiento de la producción científica en las últimas décadas, así como su recopilación en las bases de datos bibliográficas automatizadas, han potenciado el uso de la bibliometría y la generación de indicadores para medir los resultados de la actividad científica y tecnológica. Todo esto nos ha favorecido a través de lo que es el uso de las TICs. Antes, pues, era ir a los índex médicos, eran unos libros en donde pues nosotros teníamos que buscar lo que era el artículo a través de, por ejemplo, palabras clave, vamos a suponer. Una vez que se encontraba el artículo, podía ser que ahí mismo en esa biblioteca se encontrara el artículo y se encontrara la revista. Entonces, pues obviamente ya el médico lo solicitaba, le sacaba copias o simplemente lo reimprimía o simplemente tenía que pagar para poderle sacar copias. Eso pues era así como que en el pasado. Hoy en día pues muchos de los artículos inclusive pues tienen un acceso libre en donde hasta se pueden descargar de manera gratuita, ¿sí? Bueno, respecto a esto también es importante mencionar que la parte de los obstáculos era que si el artículo no estaba, supongamos, iban al Sinvestav y a lo mejor les decían, este artículo lo puedes encontrar hasta el Hospital Fray Bernardino. Entonces tú te tenías que desplazar hasta allá y obviamente pues con la condición de que a lo mejor sí lo tuvieran el artículo o simplemente te dijeran, sí lo teníamos, pero ya a lo mejor ahorita el índice médico junto con la revista ahorita se encuentra en el centro médico. Entonces tenías que andar así como que por toda la ciudad, a veces hasta buscando un artículo. Aquí tenemos la producción de América Latina y del Caribe en las bases de datos internacionales durante la última década. Ahí, por ejemplo, vemos algunas revistas, por ejemplo, que obviamente no solamente integran la parte de la medicina, a lo mejor muchas de ellas también integran otras áreas, inclusive del área médica, o inclusive pues hay revistas que hasta pudieran integrar otras áreas como lo que sería la sociología.
En cuestión de productividad, pues aquí vemos desde lo que sería el año 1990 hasta lo que sería el año 2000, cuál es el número total de artículos que han estado publicando en sus bases de datos. Bueno, vamos a pasar a lo que es el objetivo. En el objetivo, la bibliometría son precisamente los artículos científicos, el objeto de estudio definido como la aplicación de métodos matemáticos, era lo que se estaba mencionando, a la literatura científica fundamentados en la estadística y los índices bibliométricos. Entonces dice, para su análisis, esta ciencia emplea diversos indicadores como parámetros de la actividad científica investigadora, identificando autores, grupos de investigación, consumo de información, cantidad de citas de los artículos publicados, factor de impacto, entre otros. Luego, otro de los objetivos, los análisis bibliométricos de la producción científica son necesarios para valorar el estado actual de la investigación, así como las contribuciones de los investigadores y países en los campos del conocimiento, lo cual permitirá orientar las futuras líneas de investigación hacia los campos específicos. Entonces, prácticamente aquí se resume para qué nos sirve un indicador paramétrico, bibliométrico o cienciométrico. Aquí tenemos lo que es la revista. Esta revista que pues obviamente el mérito, aquí pues inclusive vamos a nombrar los fundadores principales porque surgió como un proyecto de docentes de la UAM. En un inicio pues era así como un proyecto académico. Aquí tenemos la revista científica de América Latina y del Caribe, Portugal y España, la famosa revista Redalic. Sus fundadores pues Adriana Becerril García, Eduardo Aguado López, Eduardo Andrés Sandoval, en donde pues aquí nos integran inclusive, por ejemplo, desde el momento en el que nosotros buscamos la revista desde el metabuscador Google, tenemos que pues al menos nos está diciendo que tiene 1424 revistas en línea, es decir, revistas que están indexadas a esta base de datos. 693 instituciones están incorporadas y alrededor de 26 países participan o colaboran con esta revista. Se habla de que pues al menos este total de artículos los tiene ya presentes, 722,055 artículos. Entonces aquí nos aparece la red de revistas, nos dice revistas por disciplina, revistas por institución y obviamente pues otras colecciones. Aquí abajito y aquí abajito y aquí abajito. Bueno, vamos a suponer que nosotros tecleamos o damos clic en donde nos dice revistas por disciplina. Aquí obviamente pues ya nos están saliendo pues cada una de las áreas, ciencias sociales, ciencias naturales, arte y humanidades, revistas por institución. Vamos a suponer que nosotros dimos clic en el área de lo que es la salud. Entonces aquí están algunos parámetros cienciométricos en donde nos dice el número de artículos, e inclusive aquí en esta gráfica de dimensión nos dice pues algunos países que inclusive pues han estado participando a través de lo que en este caso sería la publicación de sus artículos. En relación a esto, a este artículo que aquí se cita, es un estudio de medición en donde pues valora aspectos principalmente cuantitativos, evalúa lo que es la productividad descriptiva y pues nuevamente evaluativa. Vamos a estas gráficas en donde se nos está hablando acerca del número total de productividad, en este caso por autor. Aquí tenemos este autor, el cual cita 3 artículos, es decir, publica 3 artículos. Estos 2 autores, que en este caso serían los que, pues para la búsqueda, fueron los que publicaron más artículos. Aquí tenemos otros autores en donde llegaron a publicar hasta 2 artículos o han publicado 2 artículos en esta revista. Cabe destacar que pues aquí entran muchos factores. Si el médico, por ejemplo, está becado, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores,
a lo mejor es un SNI 2 y pues en algún momento dado pues tiene que estar publicando. Hay maestros que pues obviamente lo hacen por amor al arte, en donde pues obviamente no reciben ninguna retribución y simplemente pues participan en lo que es la publicación. Lo importante de todo aquí es que al menos en esta revista, estos autores que están aquí citados, pues sí han llegado a publicar tres o dos, o simplemente aquí, por ejemplo, tenemos 149 autores, los cuales al menos han publicado un solo artículo. También, pues, cabría destacar, vuelvo a repetir, a insistir, en que a lo mejor este mismo autor ha publicado, pero pues no solamente aquí en esta revista, a lo mejor ha publicado también en otras revistas. Entonces, aquí en esta gráfica, de lo que se trata en los indicadores bibliométricos es elevar la productividad en todo momento. Entonces, cuando la productividad baja, es como cuestión de, pues, hacer un análisis de qué es lo que está pasando o simplemente volver a hacer la invitación a estos autores de por qué ya no han estado publicando con la revista. Entonces, en algún momento dado, pues muchos autores llegan a tener hasta sus convenios con algunas revistas, es decir, se maneja como una especie de exclusividad. Aquí tenemos en el 2001, pues al menos 4 artículos en relación a lo que es el área de la salud. Luego, por ejemplo, 2002, 11, 2003 igual 11 artículos. Y a su vez aquí, por ejemplo, vemos en el 2008 17 artículos y es por eso que la gráfica, pues vemos un decremento en relación a lo que son el número de artículos publicados o a lo que dice aquí, años en relación al número total de publicaciones. Aquí vemos la productividad institucional, entonces vamos en relación a lo que sería propiamente por universidades o por institutos. Aquí tenemos en primer lugar a la Universidad de La Salle, en donde ha publicado al menos 6 artículos y vemos otro grupo de universidades, inclusive pues de América Latina, de México, en donde pues aquí están pues algunos de sus totales en relación a lo que son sus publicaciones. Tomemos en cuenta que obviamente aquí inclusive vemos esta universidad de antropología social, no solamente es el área de salud, aquí estamos hablando la búsqueda total de artículos por institución. Entonces, vamos a suponer que aquí estuviera la NMH, en donde estuviera publicando artículos no solamente del área médica, sino también del área de biomedicina molecular, del área de acupuntura, y entonces ese total se tomaría en cuenta para que se considera por institución y no por áreas. Eso también así, es importante así como que mencionarlo. Entonces tenemos el número de artículos por país. Aquí, por ejemplo, vemos a España en primer lugar y aquí vemos a México con 12 artículos. Entonces, cabe destacar que es en relación a qué fecha se hizo esta búsqueda, ¿no? En relación de qué fecha a qué fecha se hizo esta búsqueda en relación al número total de publicaciones. Vuelvo a insistir. Bueno, en cuestión del uso de las tecnologías, hace rato lo estaba mencionando, de las tecnologías de la información y la comunicación, optimizan búsqueda. Entonces, es la parte en donde pues ya hoy en día existen inclusive bases de datos en donde podemos descargar artículos de manera gratuita. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, igual a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, pueden llegar a tener sus convenios. Entonces, mientras la escuela tenga el IP, tú puedes estar trabajando en una computadora de la escuela y puedes estar descargando artículos en alguna de las revistas, siempre y cuando pues obviamente exista un convenio, ¿sí? Si de lo contrario no existe un convenio, pues obviamente tú no vas a poder tener acceso a ese artículo o simplemente lo vas a tener que pagar por descargar o vas a solicitar que te lo envíen o en algún momento dado, pues una vez que el artículo también es destacable mencionar que hay artículos que pareciera ser que tienen como su especie de patente. Se publican, por ejemplo, del 2012 al 2020 y tienen candados en los cuales pues obviamente no se pueden descargar. Ese artículo únicamente se puede comprar y ya a partir de comprarse pues solamente es la forma de cómo se puede adquirir ese artículo. Entonces, lo ético, lo profesional, pues no es así que ese artículo ya una vez que se descargó, pues que ya todo el mundo lo tenga en copias. ¿Por qué razón? Porque en cuestión de lo que significa el nivel de investigación o lo que estábamos mencionando en cuestión de factor de impacto, pues depende mucho qué tanto se invirtió
en la publicación de ese artículo. Entonces, no es así como ético que pues nosotros reproduzcamos obras originales a través de copias o a través de PDFs, ¿no? Los estudios bibliométricos aplicados a revistas científicas permiten su evaluación, han sido y serán objeto de grandes debates por la marcada importancia que tiene que demostrar la veracidad de los resultados científicos que se exponen. Todo esto, pues ya se ha estado mencionando. Los indicadores bibliométricos permiten identificar las tendencias que siguen principalmente las revistas. Pueden ayudar a los responsables de las revistas a mejorar su gestión y sobre todo, pues esta palabra bien clave, ayudar en lo que es la toma de decisiones. Los indicadores métricos permiten evaluar el progreso de una publicación. Ejemplo, identificar el número de veces que se citó ese artículo, señalando, por ejemplo, al autor. Los indicadores nos permiten ver el incremento o decremento del número de publicaciones en el periodo comprendido. Entonces, aquí tenemos estudio bibliométrico de la revista de Ciencias Médicas del Pinar, en donde aquí vemos un autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores. Aquí tenemos esto que va relacionado a qué porcentaje de artículos se publicaron respecto a lo que sería artículos de revisión, artículos originales en color amarillo y bueno, sobre todo pues la participación de cuántos autores están participando en la publicación de este. Vamos a esta parte de la medicina basada en evidencias. Miren, aquí Tom Nicolai nos habla acerca de lo que es la medicina basada en evidencias. Esta medicina, pues obviamente es a través de las prácticas que se llevan a cabo directamente con los pacientes, a través de lo que en este caso sería la experiencia en los tratamientos. Y estos pues nos ayudan a ofertar o principalmente a tener un objetivo de mayor certeza en lo que es el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Eso sería pues una medicina basada en evidencias. Entonces, en cuestión de lo que es la jerarquización de la medicina basada en evidencias, pues aquí siguiendo esta pirámide, pues tenemos en primer lugar el factor de impacto en donde pues aquí están las revistas sistemáticas, los estudios, por ejemplo, vemos hasta acá abajo estudios de casos y controles, a pesar de que tienen un factor de impacto bajo, pues finalmente es algo científico que se tiene que publicar. Es decir, hay que romper el eslabón del homeópata clásico, tradicional, doctrinario, en donde viene el maestro y te enseña a partir de casos clínicos de su experiencia, pero resulta ser que a lo largo del transcurso del semestre, en un inicio te dijo que fueron 50 pacientes tratados con homeopatía con rinitis alérgica, de los cuales a lo mejor 40 tuvieron éxito, y luego ya al final del semestre te dice que fueron 100. Entonces, si tú te das cuenta, ya te cambió la versión de los hechos. Entonces, nosotros como homeópatas, todo aquello, así como lo dijo Kent, todo aquello que nosotros verifiquemos y comprobemos a través de resultados, pues obviamente lo tenemos que divulgar. En los artículos, pues es importante mencionar que en las revistas, pues principalmente existen comités, los cuales evalúan la certeza o los criterios de las consideraciones de los artículos en relación, por ejemplo, a las correcciones que se les van haciendo. Este es el artículo más importante del día de hoy. Nos dice evolución de la homeopatía y estudios cienciométricos, un análisis global de la homeopatía en la literatura comprendida del año de 1975 al 2017. Si nos damos cuenta, tenemos este total de 4,183 artículos. Si nos damos cuenta de manera global o de manera general a nivel mundial, pues serían muy pocos. Pero sí, cabe destacar, nosotros como homeópatas somos menos y además no todos los homeópatas se dedican a la investigación. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nos dice que, por ejemplo, existen alrededor de 3,043 artículos que se han publicado. Nos dice, por ejemplo, de reportes de casos, al menos 111 se han estado publicando. Aquí tenemos esta gráfica en donde vemos a Estados Unidos, perdón, a Reino Unido en primer lugar, Reino Unido, Estados Unidos, luego vemos a Alemania, a la India, a Brasil, a Italia, Francia, Suiza, Países Bajos u Holanda y Canadá. Obviamente no figura México, aquí también tendría que estar, siendo pues escuela pionera
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, pues también tendría que estar aquí como alzando la mano por México. En esta gráfica de dimensión vemos el número total de publicaciones que se han hecho, pues alrededor de, considerando los 950 artículos del Reino Unido, aquí que en este caso se marca con un color más rojo, más intenso, y vemos así como la dispersión que se va haciendo en relación al número total o al probable número total de publicaciones que se han hecho en homeopatía. Si nos damos cuenta y nos citamos aquí en México, pues tenemos un color que asciende tal vez del 50 al número 100 en relación a este total de artículos que se han publicado desde este año, de 1975, a lo que sería el 2017. Obviamente, pues países que hoy en día pues han trascendido a través de estar publicando constantemente, como lo que en este caso sería la India, que pues ya tiene un muy buen número de artículos publicados, o lo que sería Brasil. Aquí tenemos el número de publicaciones en homeopatía por autores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos autores conocidos por parte de ustedes. Pablo Belavite. Aquí, por ejemplo, tenemos en primer lugar, inclusive aquí nos dice de pues a qué institución pertenecen, o a qué colegio o a qué universidad pertenecen. Entonces aquí nos está diciendo pues el número total de artículos que han publicado. Al menos este autor pues ha publicado o ha relacionado sus artículos también con la homeopatía, 165 artículos. Aquí tenemos el listado número 10 o el top 10 a nivel de las instituciones y el número total de publicaciones en homeopatía. Aquí 204, nada más vemos a la Universidad de São Paulo en Brasil con 93 artículos. Del otro lado, pues vemos lo que sería el porcentaje total del 100% total de artículos publicados según las fechas comprendidas. De igual forma, aquí vemos también el porcentaje total. En cuestión del número total de publicaciones, hay muchos autores que obviamente, pues a lo mejor solamente tienen un artículo. El listado número 10, de acuerdo a las publicaciones, en este caso considerando los journals o las revistas, aquí tenemos que, por ejemplo, la que más ha publicado artículos de homeopatía, pues es la revista de Homeopathic, con un total de 1004 artículos, y otras revistas que inclusive pues vienen aquí, la mayoría de ellas pues indexadas. El solo hecho de que estén indexadas, pues les da un carácter de rigor más científico. Tenemos el número de citas, el número de artículos publicados en relación, por ejemplo, a lo que serían cortes por años. Aquí tenemos pues que se hizo cada 5 años, de 1975 a 1980, considerando pues la época en la cual se está haciendo la búsqueda. Tenemos que un solo artículo en 1980, 19, y si ustedes se dan cuenta, pues va en decremento. Eso sí, pues al menos hay que reconocerle que pues en los últimos años sí se han estado publicando muchos artículos, pero a considerar que ya en las últimas fechas ya empieza a haber una disminución en el número total de publicaciones, porque aquí ya tenemos 160, a diferencia de lo que fue este periodo del 2015, en donde fueron 200 artículos, entonces 40 artículos más. Entonces, la bibliometría también te ayuda para esto, para saber qué es lo que está pasando a nivel de que está aumentando la productividad o simplemente está disminuyendo la productividad. En relación a estos artículos publicados, pues tenemos que, vamos a suponer que del año de 1985 nos está diciendo que fueron tal vez como 28 artículos publicados. De estos 28 artículos publicados, pues a lo mejor 24 de ellos se volvieron a citar, pero hay que tener en cuenta ya los últimos años en donde sí se han estado citando los artículos, es decir, miren, vean aquí 3117 veces citados a lo mejor esos mismos artículos. Cabe destacar que un mismo artículo pues se puede citar hasta 2 o 3 o inclusive más veces, como se veía al inicio de la presentación. Entonces eso es importante para el autor, que su artículo se esté citando constantemente en las mismas revistas o inclusive para futuras líneas de investigación. Sobre este artículo de lo que es una distribución temporaria y gráfica en relación a la experimentación en homeopatía, vemos que pues son las primeras experimentaciones que se llevaron a cabo
en los países, principalmente pues europeos. Aquí consideramos a Austria, sabiendo que pues obviamente en ese momento, en ese tiempo, pertenecía todavía a Alemania, en donde pues se llevaron a cabo las primeras experimentaciones de los primeros medicamentos homeopáticos. Es importante saber esto porque a partir de estas líneas de investigación o a partir de estas experimentaciones, pues obviamente también se han llevado a cabo publicaciones de artículos en las revistas médicas. Aquí tenemos esta gráfica que nos habla acerca de lo que sería un listado número 20 de las experimentaciones y publicaciones. Entonces, vamos a suponer que aquí en México, a través de esas experimentaciones, habría que citar a la doctora Sánchez Reséndiz o a la doctora Pulido Macías, la doctora Emma Pulido, en donde pues se han trabajado con diversos fármacos a través de medicamentos homeopáticos, considerando lo que es la medicina tradicional. El mejor ejemplo sería la medicina que se hizo de la patogenesia, del medicamento, perdón, de la Nochebuena. Entonces, sí, destacar que dentro de las experimentaciones, pues obviamente muchas a través de lo que es ensayo-error. Aquí, por ejemplo, vemos 364 experimentaciones, de las cuales a lo mejor solamente se llevó a un total de publicaciones 267. Y bueno, aquí en esta gráfica hay que considerar los años. Aquí partimos de periodos comprendidos, por ejemplo, desde lo que sería 1832 hasta 1923. Pero lo importante de todo es considerar esta parte de estos dos países que inclusive pues son pioneros en la homeopatía o son los fundadores principales de la homeopatía, lo que sería Alemania y Francia, en donde nos damos cuenta que pues han estado teniendo una baja productividad en relación a la publicación de artículos de homeopatía. Lo que cabría destacar es que, pues, países como lo que es Brasil, últimamente, en los últimos años, ha tenido una productividad en relación bibliométrica a que ha estado publicando más artículos homeopáticos. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo lo que pasó con Francia. Vean, en los últimos años, después de haber un decremento, pues hay un, perdón, después de haber un incremento, hay un decremento. Muy bien. Vamos a esta parte de 1997 en Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, en esta conferencia de diálogo sobre la medicina de alta dilución y mecanismos de acción para la homeopatía, pues se llevó a cabo un congreso, un fórum, en donde principalmente se planteó la parte de evaluar la investigación básica de la investigación de la homeopatía. Entonces, lo primero aquí como un obstáculo era que gran parte del fórum desconocía sobre la dimensión de la investigación en homeopatía. Pero bueno, finalmente se dio pauta para que en Santa Fe, Nuevo México, se creara una base de datos llamada Hombrex por sus siglas, H de homeopatía, de básica, de buscar y de experimentos, la cual pues ustedes la pueden consultar con la siguiente liga o el siguiente link. Para el año 2002 se presentó la base de datos, inclusive pues considerando algunas revistas como es PubMed, Lilacs y otras más, las cuales se encuentran indexadas o las cuales inclusive pues comparten información con esta base de datos. Ya para lo que es el año 2013 y 2014, arrojó un total de experimentaciones de 1868 experimentaciones, nuevamente válgame la redundancia, en donde pues obviamente pertenecen a líneas de investigación básica o clínica o principalmente experimental o avanzada, ¿no? Aquí, desarrollo y publicación de manuscritos, un enfoque en 5 pasos. Entonces, miren, este artículo nos habla de lo más importante de los manuscritos, es que pues obviamente pueden ser desde estudios, casos individuales, series de estudios y casos, revisiones de literatura, sistemática, narrativa, resultados, metaanálisis, investigación. Como dice, en la comunidad médica lo importante obviamente es la difusión y pues a través de una bitácora de investigación. Entonces, cualquier línea de investigación en homeopatía que nosotros podamos llevar a cabo,
pues es importante para que precisamente no se nos esté cuestionando lo que hoy en día siempre se nos critica de que pues los homeópatas casi no publicamos, de que los homeópatas tenemos todo el tiempo que estar así como que verificando la veracidad de la homeopatía. Entonces, aquí hay un libro que ustedes conocen muy bien, el del genio de la homeopatía de Stuart Close, o también podremos hablar de Carol Duncan, el cual nos habla acerca de la razonabilidad científica de la homeopatía, en donde son obras literarias que nos hablan del método científico homeopático, en el cual obviamente comparándolo con el método experimental, pues realmente son los mismos pasos. Ahora, considerando la parte de de la verificación terapéutica de la homeopatía, pues obviamente a la homeopatía no habría que comprobársele nada. Lo único que sí tendría que estar haciendo es estar alimentando esa investigación de resultados. Bueno, aquí respecto a estas revistas médicas en las redes o en las áreas de las redes sociales, es importante considerar la divulgación que se lleva a cabo. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor parte mucho de pues una mala información en donde pues se puede retuitear, perdón, una noticia muchas veces o simplemente se puede compartir una noticia muchas veces en donde por ejemplo se le hiciera una crítica a la homeopatía y esa noticia pues obviamente se puede divulgar de una manera así como muy rápida y pues puede estar al alcance de cualquier persona. Entonces hay que también tener en cuenta de dónde viene esa fuente de información y obviamente si es verífica o si es una fuente de información la cual pues está teniendo un embate hacia lo que sería la parte de la homeopatía. Entonces sí, hay que tener cuidado de lo que es el alcance, esa sería una de las desventajas, pero a su vez las redes sociales pues principalmente también nos ayudarían a la parte de la misma divulgación en la homeopatía, en donde pues obviamente se puede compartir que va a haber forums, va a haber congresos, va a haber, por ejemplo, sesión de análisis de casos clínicos. Entonces, publicación académica y el mito de la injusticia lingüística. Se habla de que, por ejemplo, para los mexicanos, considerando que nuestra lengua natal es bueno, no, nuestra lengua, ahorita la que manejamos, no la natal, la lengua que manejamos pues sería el español. Tenemos una desventaja porque resulta ser que las revistas de mayor impacto son aquellas que pues principalmente publican en inglés. Entonces aquí una de las desventajas para el docente, el médico mexicano, el homeópata mexicano, es que obviamente si no sabe inglés o no sabe escribir en inglés, pues se tiene que dar la tarea de esos artículos, una vez que ya los tiene, pues convertirlos a inglés. Y obviamente ese comité, pues en todo momento le va a estar contestando en inglés. Entonces, si ese médico no sabe inglés, obviamente pues se tiene que apoyar de alguien que sepa inglés para que pues pueda hacer las correcciones que se le emanan de ese artículo que el homeópata quiere corregir. Lo importante de todo es que pues entre más publiquemos en español con la misma homeopatía, pues nosotros también generamos esa parte del factor de impacto en donde ahora los que hablan como lengua natal lo que es el inglés, sí, tendrían la necesidad ahora de ellos, pues principalmente traducir al español, interpretar al español y pues también en algún momento dado, una vez que estas revistas adquieran factor de impacto, pues también hasta publicar en el mismo español. Entonces, vamos a esta parte de la publicación académica y el mito de la injusticia lingüística de este artículo. Se habla de que 6 millones de académicos, sin considerar los médicos, obviamente relacionados a la parte de la investigación. A nivel mundial, pues existen más de 57 millones de docentes. Entonces, uno, dice, revistas de alto impacto, pues todas están en inglés. Desigualdad comunicativa relacionada al idioma inglés, lo que estábamos mencionando, la desventaja que tenemos. Entonces, pues aquí, obviamente, el homeópata se tendría que aplicar en relación a aprender inglés o a tomar cursos de inglés o simplemente a publicar en inglés. Ser más inclusivos para publicar en español, pues era lo que estábamos diciendo, pues mayor demanda en publicaciones en español, mayor factor de impacto. Revistas indexadas en la web, pues casi o la gran mayoría de ellas, pues las encontramos en inglés. Pero hoy en día, a través de lo que son las tecnologías, pues tenemos esa gran ventaja de que pues existen traductores, los cuales inclusive
ya muy avanzados hasta nos pueden estar traduciendo en tiempo real. Aumenta la productividad en las revistas en inglés. Luego dice 17,000 universidades producen tal vez 1.5 millones de artículos. Miren, aquí es bien importante esta parte. Estados Unidos destina el 29%, Japón 8%, Reino Unido, Alemania y China el 6%. Los famosos países de la BRIC. Entonces, en su conjunto, todos estos son los responsables hasta del 55% de que pues son los dueños, o sí vamos a llamarles de esta manera, de las revistas de todo el mundo. Entonces, 4, el Producto Interno Bruto, cada país destina directamente hacia lo que es la investigación. Es muy importante esto porque en algún momento dado, pues obviamente todo lo que se aporte a la investigación, pues se tiene que retribuir. Entonces, si nosotros aquí en México, el homeópata empieza a publicar y a publicar y a publicar respecto a líneas de investigación en diferentes patologías con tratamientos individualizados o semi-individualizados, pues en algún momento dado ese sector económico va a voltear con miras hacia la homeopatía y va a decir, pues podemos trabajar contigo porque tu medicina, por ejemplo, una de las ventajas es que puede ser a un bajo costo. Y obviamente, pues aquí viene la parte de la retribución en donde, pues si el médico entra a trabajar en estas líneas, al tener una productividad, pues obviamente en algún momento dado puede recibir una retribución per cápita, o sea, en este caso por capital, en relación pues a lo que generó con sus líneas. Entonces, el docente o investigador en México, estamos hablando, Producto Interno Bruto, aquí en México nada más se destina el 0.4% en el 2020. Esto haciendo una cifra de 9 millones de, sí, 9,458.5 millones de dólares. Entonces, esto de publicar en español también puede ser una necesidad lingüística. Luego, publicación científica de artículos en la medicina tradicional y en la medicina complementaria. Pues obviamente lo que este artículo nos dice es todo el tiempo hay que estar publicando, ¿sí? No hay mejor manera en la cual la homeopatía pues no esté recibiendo críticas si nosotros nos encargamos de publicar. Aquí, desafíos de la investigación para una institución de educación superior en medicina complementaria, resultados de una encuesta en un clima organizacional. Resulta ser que aquí en Australia a estos médicos o a estos principales docentes del área de la investigación se les preguntó que si tenían interés de participar o querían aprender acerca de estas áreas para poder también publicar o simplemente para hacer experimentos o investigaciones. Entonces, al menos de este grupo, pues sí, muchos de ellos, aquí por ejemplo, el total de participantes interesados, 6 de 10 encuestados, 6 mencionaron que sí estarían interesados en publicar o en hacer líneas de investigación en homeopatía. Aquí tenemos esto de que pues se nos habla, dice, sobre la publicación, ¿cuándo quieren que sea placebo la homeopatía? Entonces, ¿cuándo quieren que sea placebo? Pues realmente cuando les conviene. Cuando les conviene, pues resulta ser que es placebo. Cuando no les conviene, resulta ser que no es placebo. Entonces, miren, aquí lo importante de todo es que se han hecho hasta estudios en donde se ha comparado la homeopatía versus alopatía, o más bien alopatía versus homeopatía. De la alopatía se ha dicho, bueno, aquí está la línea de investigación, alopatía, aquí está el placebo, que es la homeopatía, y resulta ser que se ha salido de esa P del 0.95 o del 95%, en donde pues obviamente los grupos no son homólogos o simplemente no hay significancia estadística porque el resultado en cuestión de, por ejemplo, un tratamiento alopático comparado con un tratamiento homeopático, pues inclusive ellos esperando tener un error del 5%, resulta ser que a lo mejor acá tuvieron una mejoría del 60-70% en relación a sus pacientes, pero acá con homeopatía también tuvieron o inclusive alcanzaron ese mismo porcentaje del 60 o 70% de mejoría respecto a esa patología. Entonces es bien importante pues que aquí en homeopatía funciona más en las investigaciones cuando el tratamiento pues obviamente considerando esta parte de la esencia de la homeopatía, siguiendo estos principios de Conrado Medina, de lo que es esencia o esencialidad,
pues cuando el tratamiento obviamente es individualizado. Entonces, aquí tenemos este artículo, prescripción de medicamentos para síndrome premenstrual. Se titula Homeopatía semi-individualizada versus tratamiento habitual en los trastornos premenstruales. Entonces, aquí están algunos de los medicamentos homeopáticos que se utilizaron, los cuales obviamente presentaron una mejoría significativa en relación al tratamiento. Miren, de este artículo, aquí por ejemplo, finalmente hubo, aquí tendría que haber otra gráfica, fueron 22 mujeres, las cuales fueron tratamiento de tipo convencional, en este caso el tratamiento alopático, las cuales pues tuvieron una mejoría. Pero acá tenemos a 24 mujeres, las cuales presentaron mejoría, en donde recibieron tanto el tratamiento convencional, pero a su vez el mismo tratamiento homeopático. Y este, hubo un grupo en donde pues se descartaron porque finalmente o no acudieron a consulta o simplemente en cuestión de criterios de eliminación o exclusión, pues pasaron a formar parte de ese grupo. Entonces acá 22 mujeres contra 24, en las cuales pues obviamente aquí pues inclusive dos más tuvieron mayor mejoría. Aquí este es un trabajo el cual hice en mi análisis de servicio a la comunidad, en donde lo que vemos en esta gráfica de pasteles, ya una vez que yo clasifiqué a los grupos o a las enfermedades por grupo de morbilidad, siguiendo la parte de lo que es la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, según en este caso pues los diagnósticos, me encontré con que tuve un total de 45 pacientes relacionadas a esta área, de las cuales 37 recibieron un tratamiento de tipo integral, un tratamiento individualizado. Aquí retomar parágrafos del organón de la medicina o aforismos como lo que es el 17, el 18, en donde pues se les dio tratamiento no solamente por el área de gineco, sino inclusive pues se consideraron su totalidad sintomática o el sistema totalizador de sus síntomas. Aquí tenemos a 8 pacientes que específicamente sí tenían o venían nada más así por consulta específica de ginecología, en la cual se les dio un tratamiento específico para sus patologías. Ya del análisis global tenemos que 17 pacientes presentaron mejoría. Una paciente al inicio presentó mejoría, pero después tuvo recidiva. 17 se encuentran o se encontraron en seguimiento. Dice, sin mejoría, pero en seguimiento. Es que para esas épocas yo terminé mi servicio a la comunidad, pero pues este trabajo sirve para futuras líneas de investigación, en este caso pues para el otro médico de la especialidad en terapéutica homeopática y en el Hospital Nacional Homeopático pueda darle seguimiento a estas mismas mujeres, porque muchas de ellas inclusive nada más fueron una sola vez a la consulta. Queremos pensar que pues muchas de ellas pues se mejoraron y que ya también por eso pues ya no fueron, ¿no? Hablando específicamente de estas 17. 10 pacientes que de plano pues no presentaban mejoría. Aquí tenemos esto de lo que es la clasificación internacional de enfermedades, en donde pues 7 pacientes con o acudían por síndrome climatérico. Aquí, por ejemplo, tenemos esta paciente de rinitis alérgica y dismenorrea, síndrome intestino irritable, trastorno de ansiedad. Bueno, cabe destacar que aquí están las pacientes que tuvieron la mejoría, el total de las pacientes que presentaron la mejoría. Entonces, aquí 7 que mejoraron en síndrome climatérico, 2, por ejemplo, que mejoraron en síndrome de ovario poliquístico, y a lo mejor aquí tenemos esta paciente que acudió también por el diagnóstico de dismenorrea, que obviamente no mejoró en dismenorrea, pero sí mejoró en su rinitis alérgica, considerando por la parte integral de sus síntomas. Esta paciente que mejoró en síndrome intestino irritable, pero que no mejoró en síndrome climatérico, pero que más sin embargo se seguía valorando. Bueno, aquí pues lo que es un metaanálisis de la homeopatía en el año 2005, la importancia de los datos posteriores a lo que es la publicación. Tomando en cuenta este artículo, pues vemos aquí alteraciones musculoesqueléticas en donde se les dio tratamiento homeopático, acá tratamiento con medicina convencional. Vemos aquí, por ejemplo, pues a los autores, vemos a lo que esta línea que está aquí exactamente en medio, es en relación a los tratamientos que se les estuvieron dando, siempre y cuando se acerquen a la línea
quiere decir que pues obviamente los pacientes pues presentaron mejoría. Acá pues se les administraba pues un grupo de AINES relacionados pues a las alteraciones musculoesqueléticas e igual, de igual forma pues obviamente mientras más se acerquen a esta línea que se encuentra aquí en medio, pues obviamente va en relación a lo que es la mejoría. De este artículo pues podemos destacar que, que en cuestión de confiabilidad utilizaron ese índice, esa escala para medir las mejorías. Entonces se les preguntaba a los pacientes y considerando pues así como escalas analógicas en relación a qué tanto porcentaje habían presentado de mejoría, si un 50, si un 70, si un 80%, pues iban clasificando a los pacientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería como un 90%, aquí pues obviamente sería 100% de mejoría, ¿no? Bueno, aquí en relación igual tratamiento de algunas patologías, por ejemplo, diarrea. Ahí vemos, por ejemplo, pues otras enfermedades como lo que es la misma sinusitis, en donde vemos pues igual una N muestra, número de pacientes. Acá, por ejemplo, vemos igual una N, número de muestra de pacientes, en donde pues se les administra medicamentos y se les da un tratamiento y pues obviamente se tienen que valorar cuáles son sus mejorías. Lo importante a destacar en los artículos que también en estas búsquedas de datos se dio a conocer o obviamente también se encontró es que muchos artículos citan a su número total de pacientes por consultas. Entonces resulta ser que muchos pacientes, incluidos, por ejemplo, lo que se les mostraba en el área de gineco, algunas de las mujeres a lo mejor a la consulta fueron hasta en 3 o 5 o hasta en 7 ocasiones, una vez por mes. Y esa paciente da un total de 7 consultas y no es que sean 7 pacientes diferentes. Entonces hay que tener cuidado cuando pues obviamente analizamos lo que es la información. Pues ya terminamos, pues muchas gracias. Un saludo muy cordial a Leonardo Hernández Romero, a la generación de Valeria. Vamos a terminar con esta frase de James Taylor Kent, que en la misma Liga Internacional de Homeopatía en el año de 1880 nos dice: todo lo que nosotros comprobemos y verifiquemos a través de nuestros resultados tiene que ser divulgado y publicado científicamente. Constantino Gerin, que nos habla: el homeópata tiene que ser pintoresco de su propia obra de arte. Nos habla de que nosotros eh, tenemos que estar constantemente pues publicando artículos, inclusive pues dando a conocer la homeopatía, porque si no de lo contrario, pues nada más vamos a hacer como una caricatura, la cual pues tiende o va a tender a desaparecer en el tiempo, siempre y cuando pues obviamente no estemos alimentando la parte de lo que es la publicación. Luego aquí tenemos a Pierre Smith, en donde dice: el que solo, ni tan solo es. A efectos de expresar, aquel que se considera solo homeópata acabaría no siéndolo, del mismo modo que si solo era médico. Esto significa que la armonía de un ser humano solo se logra en la medida en que se desarrolla un equilibrio entre sus capacidades de sentimiento, pensamiento y acción. Aquí, esta imagen de por qué nos enfermamos me la pasó la doctora Jessica García Vivas, la cual pues también igual le mandamos un cordial saludo. Entonces aquí se los dejo. ¿Por qué nos enfermamos? Entonces Luis Pasteur dice: la enfermedad es causada por microorganismos que nos infectan y por eso nos enfermamos. Aquí tenemos a Bernard Klaus, el cual dice: no es verdad, es el desequilibrio en el organismo, la homeostasis, lo que determina si los microorganismos pueden causar la enfermedad. Entonces, en su lecho de muerte, Pasteur dijo: Bernard tenía razón, me equivoqué, el microbio no es nada, el terreno simplemente lo es todo. Aquí tenemos lo que serían las referencias bibliohemerográficas. Ya les había dicho que estos artículos se encuentran en la plataforma del Classroom para los que se quieran suscribir. Obviamente, pues ahí también tenemos un compendio de obras literarias, algunos libros, algunas materias médicas que les pudieran servir a ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención